A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Qué tal si todo el universo, toda nuestra historia, estuviera colgando de hilos? Hilos finísimos, casi invisibles. Que las decisiones que cambiaron el mundo y los eventos que marcaron épocas fueran, en realidad, el eco de un susurro, de un gesto casi imperceptible que ocurrió hace años, o quizás siglos. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en esas conexiones, a veces muy inquietantes, entre lo que parece insignificante y lo que termina siendo monumental. Para empezar a entender esta locura, arranquemos con esta idea que es potentísima. La frase es de Edward Lorenz, el pionero en todo este campo, y la verdad es que nos prepara el terreno perfecto. Lo que nos sugiere es que aquello que vemos como aleatorio, como puro caos sin sentido, podría ser otra cosa. Podría ser un orden, pero uno tan increíblemente complejo que simplemente se nos escapa. Como una danza con reglas que todavía no aprendimos a ver. Y esa danza, esas reglas ocultas, comenzaron a revelarse no en un laboratorio de física de última generación, ni a través de un telescopio espacial, sino por un simple error de redondeo. Así es, nuestra historia arranca en los años 60 con un meteorólogo llamado Edward Lorenz. Imaginen la escena, ¿ok? Lorenz está en el MIT, frente a una máquina que pesaba como 360 kilos, un monstruo para la época, y él estaba intentando algo que parecía casi ciencia ficción, meter el clima en una fórmula matemática para poder predecirlo. O sea, quería encontrarle el orden a la atmósfera. Y un día, para ahorrarse un poco de tiempo, quiso repetir una simulación que ya había corrido. Pero en lugar de empezar de cero, metió a mano un número que había salido de una impresora. El detalle es que la impresora solo mostraba 3 decimales. La computadora, por dentro, manejaba 6. Era una diferencia diminuta, una parte en 1000, o sea, nada. Un atajo que parecía totalmente inofensivo, pero lo que pasó fue una revelación total. Al principio, como se ve en estas gráficas, las dos simulaciones iban casi pegadas, idénticas, pero de a poquito, empezaron a separarse. Y después de un tiempo simulado, ya no tenían absolutamente nada que ver, nada. Un pronóstico te daba un sol radiante, el otro una tormenta del siglo. Ese error de redondeo, esa nadería, no solo cambió el resultado, había partido la realidad en dos dentro de la máquina. Había creado un universo paralelo. Lorenz acababa de topar casi por accidente con lo que hoy todos conocemos como el efecto mariposa. El nombre claro viene de esa idea tan poética de que el aleteo de una mariposa en Brasil podría, teóricamente, desatar una cadena de eventos que termine causando un tornado en Texas. Ojo, no es que la mariposa provoque el tornado, no es que tenga superpoderes, es que su aleteo mete una variable minúscula, casi indetectable, en un sistema gigante y complejo. Y esa variable puede cambiar por completo la trayectoria de todo. ¿Y esto? Esto no es una simple curiosidad matemática que vive dentro de una computadora, no. Es una fuerza que ha moldeado nuestra propia historia, que ha creado lo que podríamos llamar las bisagras invisibles del destino. Vamos a analizar un poco la anatomía de esos momentos, esos instantes que estuvieron a milímetros de cambiarlo todo, y que dieron a luz a universos paralelos que jamás conocimos. Pensemos en esto en serio. El chofer del archiduque se equivoca de calle en Sarajevo. El auto frena justo enfrente de Gavrilo Princip. Si no hubiera doblado mal, si hubiera frenado 5 metros antes o 5 segundos después, ¿existiría el siglo XX como lo conocemos? ¿O estaríamos viviendo en un mundo sin esa guerra mundial? O Darwin, casi rechaza la invitación al Beagle. Imaginen un presente donde toda la ciencia y nuestra forma de ver la vida hubieran tomado otro rumbo. Y bueno, Bradbury lo entendió perfecto. Un error, pisar una mariposa en el Cretácico, y el futuro se reescribe por completo. Cada uno de estos es un universo fantasma que casi fue real. Pero acá viene lo más fascinante. Este caos no es solo ruido, no es desorden puro. Debajo de toda esa imprevisibilidad hay una estructura, una geometría secreta, y la verdad es hermosa. Este orden oculto tiene un nombre, atractor extraño. Piensen en él como una especie de imán invisible, una arquitectura fantasmal que guía el baile caótico de todo el sistema. La trayectoria del sistema nunca se repite, nunca se detiene, pero siempre se queda dentro de ciertos límites, orbitando estos puntos sin llegar a tocarlos jamás. Y esta imagen lo ilustra de forma brillante. Cuando Lorenz graficó las ecuaciones de su simulación del clima, esto fue lo que apareció. Una figura elegantísima, con 2 lóbulos que se parece a las alas de una mariposa. Cada línea que ven ahí es una posible trayectoria del clima. Impredecible en el momento, sí, pero a la larga siempre dibujando esta misma forma.
El orden que él buscaba estaba ahí, solo que no era una línea recta, era una sombra infinita y perfecta. Y esta geometría no es algo exclusivo de las matemáticas, ¿eh? Miren este helecho. Su forma entera se puede generar con una simple ecuación que se repite y se repite. Este principio, esta autosemejanza en diferentes escalas que conocemos como fractal, está en todos lados. En las costas de los continentes, en los copos de nieve, en las ramas de un árbol, hasta en nuestro sistema circulatorio. Parece que la naturaleza usa el caos para construir su propio orden. Claro, todo esto nos lleva a un cuestionamiento filosófico muy profundo. Nos obliga a dejar atrás esa vieja idea de un universo reloj, un mecanismo predecible y perfecto. Aquí está el punto clave, la distinción fundamental. Los sistemas caóticos son de hecho deterministas. Siguen reglas fijas, exactas, no hay azar de por medio. El problema es la sensibilidad. Como es imposible medir las condiciones iniciales con una precisión infinita, pero infinita de verdad, la más mínima duda, la más mínima incertidumbre crece y crece exponencialmente hasta que cualquier predicción a largo plazo se vuelve, imposible. El universo no es un reloj, es más bien una nube que cambia de forma constantemente. Y la verdad es que esta idea de una cadena de causas y efectos tan frágil no es para nada nueva. Este proverbio antiguo lo resume perfecto. Por un clavo se perdió la herradura, por la herradura el caballo, por el caballo el jinete, por el jinete la batalla y por la batalla se perdió el reino. Es ese efecto dominó invisible que, de alguna forma, siempre hemos intuido que gobierna el mundo. Y aquí es donde todo esto, que parece tan cósmico, choca de frente con nuestra experiencia personal. Si todo está tan conectado, ¿qué significa eso para nuestras propias decisiones, para nuestra voluntad? El físico Laplace imaginó a este demonio, una inteligencia tan bestial que podría conocer la posición y el momento de cada partícula del universo. Para este ser, el futuro sería tan claro como el pasado. Pero la teoría del caos nos dice que ni siquiera para este demonio sería posible. Necesitaría una precisión infinita, y la más mínima mota de polvo que se le escapara haría que todas sus predicciones se vinieran abajo. Y esto nos lleva a la gran paradoja del control. ¿Somos los autores de nuestras acciones? ¿O somos simplemente la culminación de una cadena de causas y efectos tan compleja que se remonta hasta el Big Bang? Si una pequeña fluctuación del clima hace 1.000.000 de años determinó la migración de un ancestro, que a su vez determinó mis genes, que a su vez influyeron en mis gustos, ¿dónde empieza mi voluntad y dónde termina el eco del pasado? Es una idea que da un poco de vértigo, ¿no? Quizás la respuesta no es que no tenemos control. Quizás es todo lo contrario. Quizás tenemos una responsabilidad casi divina. En un sistema tan sensible, ninguna acción es de verdad insignificante. Cada palabra, cada gesto, cada pequeña decisión que tomamos es una mariposa batiendo sus alas, enviando ondas a un futuro que es imposible de prever. Es un poder inmenso. Y una carga, también. Y con esto cerramos. En una red de causalidad que es infinita, donde cada efecto se convierte en una nueva causa, la idea de un principio o un final se disuelve. Y nos deja con una última reflexión. En este eco infinito al que llamamos realidad, cada uno de nosotros es, al mismo tiempo, la piedra que se lanza y la onda que se expande por el agua.